Buenos días. Entonces, como corresponde el día de hoy, vamos a dar inicio a la reunión de cirugía de columna. Hoy traemos un tema que se trata mucho en el contexto de urgencias, de pronto un poco aparte de los temas que ya veníamos tratando en las reuniones anteriores, que trata sobre los hematomas espontáneos de la médula espinal. Entonces, nuevamente, mi nombre es Daniela Puerta Bedoya y soy residente de neurocirugía, que en este momento está rotando en el área de cirugía de columna. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de los hematomas medulares espinales, tendremos que partir de unas ideas iniciales. Como les había mencionado, estos son una condición clínica que nosotros siempre estamos expuestos a ellas en el servicio de urgencias, pero a comparación de todas las patologías que puede tener la médula espinal, son unas condiciones muy raras, de variada etiología. Vamos a ver al momento de discutir las posibles causas que pueden condicionar un hematoma epidural espontáneo. Vemos que las causas pueden ser muy variadas y que de ello también depende el manejo clínico, especialmente cuando hay causas que deben ser revertidas. Además, no existen condiciones clínicas patognomónicas de esta entidad, de ahí la importancia que tenemos que tener en cuenta en el examen físico y en la historia clínica del paciente para poder realizar un reconocimiento de esta entidad y enviar los paraclínicos que sean pertinentes. Y la morbilidad, a pesar del tratamiento quirúrgico, es alta, y como habíamos tratado en reuniones previas, especialmente en el contexto de trauma raquimedular, habiendo mencionado que el tiempo es médula, en esta condición también es dependiente del tiempo y es dependiente totalmente del manejo oportuno que podamos hacer de ella para la rehabilitación y el pronóstico neurológico del paciente. Entonces, vamos a aprovechar la presencia pues, de unos casos clínicos y de algunos compañeros que están conectados para empezar la discusión y tratar de hacer que la reunión sea un poco más interactiva con respecto a casos clínicos que son traídos de un servicio de neurocirugía de la ciudad y que queríamos compartirle precisamente por la complejidad de los mismos. Estamos obviamente prestos a escuchar todos los aportes, no solo desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas, sino que alrededor de la charla vamos a ir discutiendo el manejo. Entonces, me gustaría de pronto escuchar la opinión de alguno de mis compañeros con respecto a este cuadro clínico que les estoy enseñando acá. Es una paciente femenina de 51 años que consulta por 30 horas de evolución. Ella fue remitida del municipio de Amalfi en un traslado primario por un cuadro de una paraplegia de instauración muy rápida. Ingresa al servicio de urgencias con un nivel neurológico T6. Es una señora muy enferma, tiene un antecedente de una obesidad mórbida y una fibrilación auricular valvular, la cual está anticoagulada con warfarina. Nos trae también del municipio de donde viene un INR que está en rangos terapéuticos de 1,8, un TP que está el doble de esperado de lo normal, y viene con un cuadro hemático que es completamente normal. Entonces, sabemos que de todas maneras la charla pues trata de hematomas espinales espontáneos y esto obviamente nos orienta al manejo, pero me gustaría saber de alguno de mis compañeros si qué otros diagnósticos diferenciales están propuestos dentro de esta entidad y de este cuadro clínico. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos Muy días, bien. sí. Buenos días. Dani, me gustaría saber más pues, acerca de los antecedentes de la paciente, si hay algún antecedente de enfermedad neoplásica, si la paciente ha tenido pérdida de peso, síntomas en los últimos meses, o si la paciente ha tenido fiebre, aparte del dolor, si hay compromiso de otras funciones neurológicas como compromiso de esfínteres, alguna alteración en la sensibilidad. Bueno, entonces es muy interesante tu pregunta porque me imagino que todos esos síntomas que estás mencionando van enfocados también a considerar una etiología o una urgencia oncológica. Con respecto a esto, no, los antecedentes que te estoy mencionando son los que te dije, una fibrilación auricular de origen valvular y por eso está anticoagulado con warfarina y una obesidad mórbida. Y el cuadro fue de instauración aguda, una paraplegia de rápida evolución acompañada inicialmente de un dolor dorsal lancinante y con esto entonces la paciente consulta al hospital local de Amalfi. Pues creo que ya en el contexto, pues para hacer el diagnóstico diferencial sí requeriríamos pues de una neuroimagen, pero me gustaría de pronto, sí, qué neuroimagen le hicieron al ingreso, cómo hicieron al ingreso.
Bueno, entonces, la neuroimagen que le hicieron, ella llegó entonces al servicio de urgencias, llegó un sábado en la noche, más o menos a las 10 de la noche, y la imagen que le hicieron a la paciente fue una tomografía, columna vertebral total. En este caso les estoy compartiendo entonces los cortes que se hicieron a la columna dorsal. No sé si Cristian o alguno de los presentes quisiera dar alguna opinión sobre los hallazgos que está presentando en este momento esta tomografía. Pues aquí les estoy presentando la imagen sagital, ya les voy a poner el corte axial de la tomografía. No sé si lo logran ver, que está corriendo. A mí no me corre. No corre. Logro ver que no está corriendo. Sin embargo, entonces, no sé si de pronto alguien quisiera dar la opinión con respecto a lo que podemos ver en las imágenes dorsales, que es así corriendo. Hola, buenos días. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, Sí. Dani. Bueno, no, pues tenemos en lo que se alcanza a ver una tomografía simple de columna dorsal, en los cortes sagittales no vemos pues como ningún signo de inestabilidad ligamentaria o de trauma agudo. Y quizás en el axial, no sé, en esa imagen que está detallaada, pero es que no estoy seguro de diagnóstico, pero teniendo en cuenta la historia de la señora sobre el antecedente de comunicaciones para paraplegia súbita, veo como una imagen de una densidad diferente a la natural y eso se está oyendo muy mal. Carolina, no se te oye. ¿No se oye? Sí, ¿Ya No, mejor? ahora sí. Sí, ya me... Ya mejor, ok. No, estaba diciendo que en la sagital no se ve pues como ningún signo de trauma agudo, ni signos de luxación o de inestabilidad pues ligamentaria, pero que se alcanzaba a ver como detrás del cordón espinal una imagen de una densidad de pronto diferente, pero no, pues no se ve muy claro realmente y había pedido que me mostraran la axial. Sí, el En la axial problema sí que se sucedió es que la tía no corre. Eso, pero con ese corte axial que se alcanza a ver ahí, se alcanza a ver que el saco tecal, o sea, dentro del saco tecal hay una imagen un poco más oscura que podría ser el cordón medular y alrededor de este, que uno normalmente encontraría líquido cefalorraquídeo, que sería pues más hipodenso, vemos una imagen que antes es un poquito más hiperintensa que lo que sería el cordón. Entonces, pues con esos hallazgos y con la historia clínica de la paciente, uno está obligado a descartar un hematoma espinal de manera emergente, ¿cierto? Yo le pediría una resonancia, por lo menos una resonancia simple, por lo menos en el columna. Ok, entonces, teniendo en cuenta, muchas gracias, Caro, por el aporte. La tomografía, entonces, el radiólogo sí reportó la presencia de esa colección, esa hiperintensidad en una colección epidural, perdón, lo reportó como una colección epidural a nivel dorsal y sin embargo, entonces, a pesar del reporte del radiólogo y todo eso, precisamente por las dificultades técnicas que había con la radiografía, entonces se decidió llevar la paciente a una resonancia emergente. La dificultad entonces en la realización de la resonancia es que se la realizaron casi 18 horas después de haber realizado la tomografía y estos son los hallazgos que podemos encontrar en la resonancia. Quisiera saber si de pronto alguien quisiera hacer una descripción de los hallazgos que podemos ver en esta composición sagital en T2 o por ejemplo estos hallazgos que estamos observando a nivel de los cortes axiales de resonancia. Aló, hola. Hola, Caro. ¿Se escucha bien otra vez? ¿O me corto? Sí, Muy sí, bien. se escucha bien. Listo. Bueno, en estos cortes de la resonancia vemos que el cordón espinal está desplazado en varios puntos pues hacia adelante y que se ven unos cambios de la intensidad de señal que curiosamente no se ven epidurales sino como subdurales, o sea, se alcanza a distinguir la grasa epidural y la colección hemática se ve como si estuviera dentro del saco tecal, desplazando la médula como en varios puntos, ¿cierto? No sé de pronto
¿qué más lo encontrarían? Pero eso es como lo que yo le alcanzo a ver esta resonancia. Listo, muy bien, Caro. Entonces, efectivamente, la resonancia fue interpretada como una, de hecho, fue interpretada inicialmente como una hemorragia subaracnoidea dentro de la médula espinal. Sin embargo, entonces vamos a ver en la revisión de la literatura cómo podemos hacer la diferenciación de esta. Este es un segundo caso clínico. Para ir avanzando, entonces les voy a ir contando los hallazgos de esta paciente. Es una paciente femenina de 71 años que había consultado inicialmente un servicio de urgencias en otro hospital de la ciudad por 6 horas de dolor retroesternal para paresia, adicionalmente con dolor y cambios de comportamiento. Inicialmente fue enfocada como un síndrome aórtico, pero al momento de ser evaluada por medicina interna encuentran esa paraparesia. Lo único que tenía positivo el examen físico, o dentro de la historia personal de la paciente, era el consumo diario de té verde y de Herbalife. Entonces fue llevada, a esta paciente no le hicieron tomografía, sino que fue llevada de manera emergente al resonador por la sospecha, habiendo descartado inicialmente un síndrome aórtico. Se le realizó un angiotac, el cual fue reportado como normal, y fue llevada al resonador, donde se identificó sitios sugestivos de un hematoma epidural, que estamos viendo muy bien aquí en esa transición entre cono y raíces, que hacía compresión a nivel de la unión toracolumbar. Entonces, ya ambientados con estas historias clínicas de los pacientes que les traigo el día de hoy, entonces vamos a hablar de los hematomas espinales espontáneos. Entonces, la idea o la agenda propuesta para esta charla es cuándo sospecharlos, cuál debe ser el enfoque desde las imágenes diagnósticas, cuáles son las indicaciones quirúrgicas y qué resultados neurológicos y con respecto a las complicaciones podemos esperar en este tipo de pacientes. Entonces, iniciando en cuándo podemos sospecharlos, les había mencionado inicialmente que los hematomas espinales espontáneos son muy raros y dentro de su etiología hay etiologías por fuera del contexto traumático que son muy raras. Usualmente lo que está reportado en la literatura en los últimos 20 años es que la principal localización es a nivel dorsal y otros sitios comúnmente aceptados como regiones comunes donde podemos encontrar estos hematomas espontáneos de la unión toracolumbar. Sin embargo, de los primeros reportes realizados con respecto a los hematomas espinales, hechos ellos primero en los años 80 y posteriormente en una de las revisiones sistemáticas y de los estudios de cohorte más grandes, que son de 106 casos, inicialmente se habían reportado que el sitio más común era la región lumbar y toracolumbar, pero es porque muchos de estos pacientes eran hematomas espontáneos posteriormente a la realización de una punción lumbar. Ahí pues entonces ese sesgo dentro de la localización. Pero con el advenimiento y la mejor disponibilidad que tenemos para realizar imágenes diagnósticas, como por ejemplo la resonancia, hemos encontrado que la localización más común es la columna dorsal. El 48% de todas las etiologías relacionadas con los hematomas espinales espontáneos tiene que ver específicamente con las coagulopatías, incluso en los pacientes que tienen hematomas espontáneos secundarios a punciones lumbares, pacientes que tienen un factor de riesgo en el que se hace una instrumentación espinal o en el que se hace una punción lumbar, ya sea diagnóstica o, por ejemplo, en la necesidad de una anestesia raquídea, aumenta hasta en un 50% la probabilidad de presentarlos si el paciente tiene una coagulopatía subyacente o está anticoagulado. Entonces, como les mencioné en la diapositiva, el factor de riesgo es transversal a todas las otras etiologías. Hay unas presentaciones muchísimo más raras, un 3% pueden estar presentes en todo el canal vertebral y también personas como, por ejemplo, que padezcan de síndrome antifosfolípido o fenómenos o enfermedades que generen condiciones protrombóticas también van a estar más predispuestas a presentar hematomas epidurales espontáneos precisamente por esta disfunción plaquetaria que tienen. Los idiopáticos, como vemos, pueden estar reportados casi en un 37% de la literatura, pero se ha observado que muchos de estos pacientes idiopáticos en realidad no es que sean idiopáticos, sino que no han sido estudiados correctamente y que en realidad todos ellos tienen factores de riesgo relacionados a coagulopatía de una manera subyacente. Dentro de estas condiciones fisiopatológicas, en realidad entender desde el punto de vista etiológico cómo pueden ser estos hematomas epidurales espontáneos hace que precisamente las teorías sobre la fisiopatología varíen en algunas condiciones. Las que más se han estudiado son precisamente esa parte espontánea y la parte que tiene que ver con el trauma. En el trauma, la teoría que más ha venido ganando adeptos tiene que ver con la hipertensión venosa,
en ocasiones traumas inadvertidos que aumenten la presión intratorácica o intraabdominal, hace que aumente la presión venosa, y como tenemos la habilidad entre la intersección en el plejo de drenaje de los cuerpos vertebrales y las venas radiculares, hace que haya un mayor riesgo de ruptura y con eso presentar este tipo de hematomas. Sin embargo, eso no explica la presencia de los hematomas en los pacientes que estén anticoagulados o que tengan algún grado de coagulopatía subyacente. Y con esto se ha extrapolado la teoría de las capas durales, que viene desde los hematomas espontáneos que se presentan a nivel intracraneal. Con esto se ha encontrado que la capa visceral de la dura madre está compuesta por menor cantidad de fibroblastos, y que en los pacientes que toman anticoagulantes, sumado a esta debilidad, aumenta el riesgo de presentar hematomas subdurales a este nivel. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Que ya se las he venido dilucidando a través de la charla. Entonces, una de ellas es los fenómenos postraumáticos. Obviamente van a ser secundarios al daño óseo, ligamentario, y como les había mencionado, esa relación también entre el trauma torácico e intraabdominal. Los secundarios a cirugías o punciones lumbares, aumentando el riesgo en los pacientes que tienen coagulopatías, los pacientes coagulopáticos como tal, con el uso de medicamentos no solo anticoagulantes, sino también los antiagregantes plaquetarios, aumentan los factores de riesgo para presentar este tipo de hematomas, o dependiendo de las enfermedades de base. Y en mucho menor medida, casi en un 3%, están toda esa miscelánea de las lesiones vasculares, no solo las malformaciones arteriales o venosas, la presencia de cavernomas, sino también la presencia de otros tumores. Se han reportado índices del 0.5% para pacientes con presencia de schwannomas, y también en la presencia o en el contexto de infecciones vertebrales. Entonces, ¿cuál es el cuadro semiológico que nos debe hacer sospechar en un paciente que consulta por un hematoma espinal espontáneo? El primero es que el signo cardinal de estos pacientes siempre va a ser el dolor. El 93% de los pacientes va a presentar dolor. Usualmente este dolor es muy característico, es de inicio súbito, es localizado, y casi en un 60% de los pacientes puede ser irradiado. Sin embargo, un porcentaje no despreciable de un 6% de los pacientes van inicialmente a consultar por un dolor de irradiación radicular, o también en un contexto de una radiculopatía, y por eso debe ser un signo de alarma, especialmente en los pacientes que en contexto de una anticoagulación nos debe hacer sospechar, en este caso, en un hematoma espinal en localización lumbar. Los síntomas motores al momento de la consulta usualmente están presentes en un 89% de los casos, y vemos que en la mayoría de ocasiones, como pasó en el caso de la primera paciente, es un déficit motor de una evolución muy rápida hacia la paraplegia, y un 64% de los pacientes, desde el punto de vista sensitivo, van a consultar con un nivel sensitivo, más allá que consultar simplemente pues con unas disestesias más difusas. Dentro de las escalas clínicas de gravedad, entonces este autor fue el primero que, como les había mencionado, el que documentó el primer estudio de cohorte de casi 106 pacientes a principios del año 2000, en donde clasificó la gravedad de estos pacientes de acuerdo al examen físico-neurológico que tenían en el momento de su presentación, y con eso trató de predecir cuál era la mejor respuesta. Esta escala no es muy utilizada en los estudios que vinieron después. Dicho sea de paso, la ausencia de trabajos con respecto al manejo, precisamente por la poca cantidad de casos, muchas veces vemos que las recomendaciones que vamos a dar acá en la charla hacen parte de recomendación de expertos, y que las revisiones sistemáticas pues en realidad no pueden realizar un metaanálisis, porque la mayoría vienen de todos los casos que están reportados en la literatura, que, como les había dicho, pues hasta el año 2000 eran 106 casos reportados por este autor, y que del 2000 hacia acá no han aumentado en más de 100 casos que han ya sido reportados en la literatura. Entonces ellos los clasificó el primero del grado 0, el paciente que básicamente se encontró el hematoma o casi que desde un punto de vista incidental, en el que el examen físico-neurológico es normal. El grado 1, entonces, son síntomas más larvados, debilidad, dolor o hiperestesia. En el grado 2, la paraparesia es incapacitante y ya hay la presencia de un nivel sensitivo, y el grado 3, entonces, corresponde a un paciente parapléjico. Dentro de las clasificaciones clínicas de estos pacientes, encontramos que la mayoría de pacientes que consultan al servicio de urgencias, cuando nosotros tenemos un primer contacto con ellos, van a estar clasificados entre un grado 1 y un grado 2, casi el 60% de los pacientes al momento de consultar.
Entonces, lo que nos queda como dentro de esta parte inicial como conclusión, entonces para ir resumiendo, la valoración inicial y la clasificación, entonces sabemos siempre sospecharlo en el contexto de un dolor agudo asociado a un déficit neurológico. Obviamente la historia clínica nos va a ayudar a diferenciar dentro de esos diagnósticos diferenciales y los factores de riesgo, entonces como les había mencionado, se sospechan en contexto de la historia clínica, especialmente si el paciente tiene algún factor de riesgo para presentar sangrados o algún grado de coagulopatía. Entonces, los enfoques desde las imágenes diagnósticas, Carolina dijo algo muy importante, y es que dentro del papel de la tomografía es un examen que cada vez tenemos más disponible en el servicio de urgencias, es un examen que se hace rápido, que es ideal para el paciente que tenga algún grado o potencial inestabilidad. Entonces, muchos de estos pacientes van a estar enfrentados inicialmente a una tomografía. Sin embargo, por todos los artefactos que pueden haber al momento de interpretar las imágenes del saco tecal, a veces estos hallazgos no son muy específicos, a veces incluso es anecdótico encontrar imágenes o reportes de caso desde el punto de vista tomográfico, pero lo que recomienda la literatura es que es difícil tomar decisiones clínicas a menos que estas imágenes de tomografía estén relacionadas con un mieloTAC, que ustedes saben que ya implica la necesidad de realizar un proceso invasivo y usualmente se acompaña de esas lesiones hiperdensas alrededor del saco tecal. Sin embargo, precisamente por la configuración y los artefactos que ya les había mencionado en esto, a veces puede ser difícil diferenciar cuál es el origen del hematoma dentro de estas imágenes. Incluso eso fue uno de los motivos para que la paciente del primer caso clínico, a pesar entonces de la lectura que nos había proporcionado el radiólogo, pues no se tomara inicialmente una decisión quirúrgica, teniendo en cuenta que era una paciente que también estaba en un INR en rangos terapéuticos. Entonces, como hemos observado y como hemos logrado inferir, el gold estándar en este tipo de casos va a ser las imágenes diagnósticas proporcionadas por resonancia magnética de columna, como había dicho Carolina inicialmente, e incluso esperando una mejor disposición podemos pedir una resonancia simple, y la resonancia entonces nos permite ver con mayor detalle la médula espinal y de acuerdo a esta imagen que les estoy compartiendo acá nos permite diferenciar e inferir cuál es el origen del hematoma. Entonces, uno de los signos que les estoy mostrando acá es un signo que fue descrito en los últimos 5 años, que es el signo del símbolo de Mercedes-Benz invertido, que es específicamente para hematomas subdurales, porque en él vamos a ver cómo esa compartimentalización que tiene el sangrado en relación con la médula espinal está dado precisamente por la posición ventral de los ligamentos y hacia lateral del ligamento dentado. Y la resonancia también nos da una información muy importante con respecto al comportamiento de esa colección en T1 y T2, en la diferenciación en el que tiene en el tiempo de evolución de esta paciente. Entonces, por ejemplo, vemos en las imágenes disponibles en la primer caso clínico cómo observábamos algunas áreas de hiperintensidad en T2, que eso nos podría hacer inferir lo subagudo del sangrado, pero también había muchas áreas hipointensas tanto en T1 y en T2 que ya nos hablaba de un sangrado mayor a 12 horas de evolución. Dentro entonces de la literatura, una de las maneras que nosotros podemos utilizar también para diferenciar cuando esos hematomas vienen de un origen subdural o epidural es la presencia, como está mencionando, como está señalando, perdón, aquí está una de estas gráficas, la presencia de grasa epidural es lo que nos ayuda a inferir precisamente que esta colección es más susceptible que sea intradural, ya que pues por las características de la médula espinal es mucho más difícil hacer esta diferenciación. Sin embargo, dentro de la literatura no se toma como esos signos de media luna o precisamente en lo de la distribución del sangrado como un signo patognomónico pues desde el punto de vista imaginológico en la diferenciación de este tipo de hematomas. Algo muy importante también en los pacientes, esta es una resonancia de una paciente traída de la literatura, esta era su resonancia inicial y esta era una resonancia control en el que nos estamos observando unas colecciones aracnoideas y esto nos habla también de la fisiopatología de estos hematomas. Vemos que la mayoría de estos hematomas son barridos por la circulación de líquido y que precisamente
precisamente la presencia de sangre va a crear un fenómeno de aracnoiditis que va a condicionar estas colecciones aracnoideas que podemos observar posteriormente en estos pacientes que precisamente para este caso clínico eran asintomáticas y que no requirieron un manejo adicional. Entonces ya hemos visto, para ir avanzando, que desde el punto de vista de la neuroimagen, el gold estándar en este caso va a ser la resonancia y debe garantizarse la realización de manera oportuna. La angiografía, a pesar de para hacer el diagnóstico y el enfoque inicial de estos pacientes, generalmente se recomienda es cuando se está sospechando una etiología vascular y que se necesita definir esto para hacer el manejo quirúrgico de estos pacientes, tratando de prever la presencia de alguna lesión vascular. Sin embargo, dentro de la práctica clínica, como estamos hablando de un contexto de urgencias, la idea es tratar de llevar al paciente a la cirugía lo más pronto posible, como vamos a ver que demostraron los estudios que les voy a mencionar posteriormente, y cuando se identifiquen lesiones vasculares, de diferir el manejo, incluso por radiología intervencionista o neurointervencionismo posteriormente. Entonces, como les había dado en el abrebocas, lo importante es tener claro como todas estas indicaciones quirúrgicas y en qué momento debe realizarse la cirugía. Entonces, volvamos a recordar el caso clínico que les había mencionado. Entonces, hasta el momento, dentro de las intervenciones quirúrgicas que está propuesta en la literatura, el gold estándar es la laminectomía descompresiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias condiciones con respecto al abordaje que se va a realizar para el hematoma. Uno de ellos, y muy importante, es la localización o los niveles comprometidos de los pacientes. Hematomas que sean de predominante localización anterior va a ser muy difícil de abordar por una laminectomía. Las características de la lesión, el tamaño de la lesión, la cantidad de laminectomías que tenemos que hacer y el sitio en la columna donde estamos localizados. Y otro a tener en cuenta también, que es una pregunta que puede hacerse uno, es si en realidad, por ejemplo, en pacientes que tienen abordajes o que tienen hematomas que son muy anteriores, en donde probablemente dentro del abordaje vamos a causar algún grado de inestabilidad de la columna, si la necesidad de instrumentación es inmediata. Entonces, sabemos que lo que queremos evitar en nuestro paciente como primer paso es que sea o que quede con un déficit neurológico definitivo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esas complicaciones neurológicas. Lo primero y lo que ha demostrado la literatura es el tiempo quirúrgico. En los grandes grupos, lo que se ha diferenciado es en un periodo de cirugía temprana menor a 48 horas y el pobre desenlace que tienen los pacientes cuando luego del inicio del cuadro son llevados a cirugía 48 horas posterior después del inicio del déficit. Las indicaciones correctas de cirugía, y muy importante tener en cuenta todo eso que hemos manejado de manera transversal al momento de cirugía de columna, no solo en el contexto del trauma, sino también degenerativo e intraoperatorio, las metas de reanimación medular en estos pacientes, que es también dentro del manejo médico lo que ha demostrado que ha tenido evidencia, llevar al paciente a un estado de hipervolemia con unas presiones arteriales medias mayores de 80 o en pacientes hipertensos o en pacientes más jóvenes, incluso en presiones arteriales medias mayores de 90, y también el uso de esteroides. Sin embargo, es difícil uno diferenciar en la literatura en este contexto si es las dos medidas, la reanimación medular con el manejo de la presión arterial y el uso del esteroide, como manera concomitante o como manera aislada, lo que puede traer beneficio desde el punto de vista clínico, porque usualmente los casos clínicos reportados, los pacientes fueron expuestos a ambas medidas terapéuticas. La principal complicación que tenemos que evitar en estos pacientes es precisamente que por el efecto de masa exista la posibilidad de realizar un infarto medular, y vemos que la frecuencia es muy alta, es hasta de un 28% de los pacientes, pero que depende directamente del tiempo de evolución en el que el paciente haya sido llevado a cirugía. Entonces, como vemos, la cirugía pues no siempre es una indicación que está presente. Tenemos la posibilidad también de realizar el manejo médico, y de hecho pues esto ha tomado mucha posición. Usualmente ya habíamos hablado que los pacientes nos consultan con un nivel clínico grado 2 o grado 3, sabemos que los grado 1, perdón, o grado 2, sabemos que los pacientes en un grado 3, independientemente del tiempo de evolución, así sea mayores a 48 horas, deben ser llevados a una descompresión emergente porque cursan con una mielopatía aguda, o en
caso pues, de hematomas mucho más inferiores con una caudequina. Sin embargo, el manejo médico puede tomar lugar en pacientes obviamente que están asintomáticos o con una sintomatología neurológica muy pobre y que no identificamos como tal signos imaginológicos de mielopatía ni clínicos en este tipo de pacientes. Sin embargo, las indicaciones quirúrgicas son muy claras. Entonces, el paciente que tenga mielopatía debe ser llevado a un manejo quirúrgico, precisamente porque no existe un estudio con el suficientemente grado de evidencia, sino que la mayoría han sido reportes de casos sobre el tiempo de evolución y reabsorción de los hematomas para nosotros arriesgarnos a exponer al paciente a que pueda desarrollar una mielopatía. Y también existen el desarrollo o en mucho menor reporte en relación con las hematomas agudos, pero también la presencia de hematomas subdurales crónicos, por ejemplo, intramedulares como causas de mielopatía ya en un curso más larvado y crónico. La falla en el tratamiento médico que se ha propuesto y obviamente cualquier grado de déficit neurológico en estos pacientes que va, como les había mencionado, a estar presente cerca de un 60% de los pacientes al momento del motivo de consulta. Entonces, como les había mencionado, la indicación quirúrgica o la cirugía a la que estamos principalmente expuestos es la laminectomía. Es una opción que está presente en la literatura desde los primeros reportes que se hicieron de estos casos a principios de la década de los 70 y es tal vez de las intervenciones entonces más rápidas que podemos hacer. Entonces, como vemos aquí ahí es una imagen traída desde la literatura, pues en una laminectomía y después la durotomía para la identificación entonces del hematoma epidural. Sin embargo, ya habíamos hablado de esto, de hecho es una diapositiva de lo que habíamos hablado la semana pasada, es porque hay que tener en cuenta precisamente en esas compresiones anteriores, especialmente a nivel de la columna dorsal, que no va a ser suficiente solo con una laminectomía y que posteriormente tendríamos la necesidad de realizar abordajes mucho más extendidos y de ahí crear una inestabilidad quirúrgica al paciente. A pesar de crear la inestabilidad quirúrgica, el hecho de usted no tener el material disponible para realizar en cirugía de emergencia no lo exime de la necesidad de tener que realizar el procedimiento quirúrgico y de hecho en muchos de los casos reportados en la literatura está propuesto la instrumentación de una manera diferida cuando se tenga la disponibilidad del material para poder fijar la columna del paciente. Recordemos que lo principal en este caso, más allá de conservar la estabilidad de la columna, es lograr la descompresión clínica del canal vertebral para poder dar espacio de liberación a la médula y con esto evitar el deterioro clínico posteriormente. Entonces, como les había estado mencionando, la siguiente conclusión, entonces, las intervenciones quirúrgicas siempre se debe considerar la descompresión emergente, tener en cuenta la necesidad de fijación, pero esto no debe condicionarnos la decisión como tal. Dentro entonces de esa parte de los resultados neurológicos, entonces vemos que a pesar de haber realizado el tratamiento quirúrgico de una manera indicada, solo un 50% de los pacientes van a tener un resultado favorable a pesar de haber sido llevados a cirugía en un tiempo prudencial, por lo tanto es una condición muy mórbida. El manejo médico, sin embargo, tiene muchísimas menores tasas de éxito, solo de un 18% de probabilidades publicadas en las series de casos más grandes de tener algún grado de resultado favorable con respecto al manejo médico como tal. Y como les había ya mencionado, la morbilidad de estos pacientes y las secuelas neurológicas pueden ser cercanas a un 28%. Y los factores de riesgo entonces que fueron registrados, como se pueden ver en la siguiente gráfica, lo principal es el tiempo de evolución en el que fueron llevados los pacientes, la cirugía y otros factores que nosotros pudiéramos tener en cuenta, por ejemplo, como la edad, la presencia o los factores de riesgo, la extensión del hematoma y los niveles comprometidos, no mostraron una diferencia significativamente estadística con respecto a la probabilidad de un resultado neurológico favorable. Entonces, por ejemplo, en el caso de la paciente que nos había llegado inicialmente, que tenía una evolución clínica menor a 30 horas de evolución al momento de hacer la tomografía, pero que obviamente fue diferida por la necesidad de la resonancia y que la resonancia fue realizada casi 18 horas después de la disponibilidad de la tomografía y que hacía que el cuadro entonces ya superara y llegara cercano a las 72 horas, pues vemos que el principal factor de riesgo que tenía en cuenta ella era el tiempo y que la coagulopatía, si bien estaba expuesta a la presencia de la warfarina, pues tenía un INR que estaba en valor terapéutico, sin embargo con la indicación de la reversión de la anticoagulación de una manera emergente.
Entonces, para dar espacio al debate y escuchar como las conclusiones que ustedes toman de los siguientes casos clínicos y mostrarles la resolución del caso, entonces aquí quedó borrado, pero entonces como les había mencionado los resultados neurológicos, entonces el alto riesgo del deterioro neurológico siempre va a ser tiempo dependiente para estos pacientes y tenemos que tener en cuenta esas metas de tratamiento para revertir la causa, reanimar la médula, llevar al paciente en la mejor condición clínica, una descompresión temprana y como les había mencionado, a pesar que no tenemos la diferencia, el uso de esteroides en estos pacientes que teniendo en cuenta pues el contexto agudo, no podemos diferenciar entre esa diferenciación que hay entre las metas de reanimación medular y el beneficio que pueden otorgar los esteroides. Entonces, ya para tomar la resolución del caso, entonces esta paciente, como les había mencionado, fue llevada a una descompresión casi 72 horas después. Es una paciente que dentro de su evolución neurológica no tuvo ningún grado de recuperación hasta el momento. De hecho, tuvo varias complicaciones en el posoperatorio inmediato, tuvo una presentación de la trombosis venosa profunda precisamente por la inmovilización prolongada, mientras que la paciente del hematoma epidural pues no se le identificó ninguna causa como de coagulopatía o de predisposición al sangrado más allá del consumo de té verde. Ustedes saben que pues el estado como pro sangrado del té verde ha sido reportado específicamente en poblaciones más hispanoamericanas, que una de las teorías precisamente es ese isomorfismo que tenemos para el metabolismo hepático del té, específicamente del té verde. Sin embargo, como esta paciente consulta en un periodo muy agudo y fue llevada a una resonancia emergente y a la posibilidad de realizar una descompresión en menos de 12 horas de haber iniciado los síntomas, esta paciente ya tiene un grado de recuperación y de hecho egresó de la institución con una marcha cercana a lo normal. Entonces, ya quisiera como abrir el debate y no sé si de alguno de los presentes podría dar alguna sugerencia o haber cambiado algo de los enfoques clínicos que se hicieron de estos dos casos clínicos que les acabo de presentar. Dice que Esteban levantó la mano. Esteban. Hola, ¿cómo están? Buenos Hola, días, ¿me escuchan? Sí, señor. Doctora, doctora Daniela, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con algo que dijiste ahorita y es que con la tomografía se puede diagnosticar claramente el hematoma. La resonancia es más para definir la etiología, pero si vos tenés una paciente que tiene antecedente de que está anticoagulada, tiene un INR obviamente pues elevado, está parapléjica, es una paciente que tiene un hematoma espinal, ¿cierto? Por anticoagulación. Entonces, de pronto, si sabemos que la resonancia se va a demorar un buen tiempo, pues digamos que eso es una emergencia y en la tomografía se ve. Incluso tuvimos un caso reciente en el que se diagnosticó un hematoma espinal por un ataque de tórax. Entonces yo creo que en esos casos se puede considerar un drenaje emergente porque pues la etiología, como dijiste, en más del 90% de los casos está dado en estos pacientes por coagulopatía y si tienes una paciente anticoagulada con un TAC de columna que dice que, se observa claramente un hematoma espinal, es una paciente que se debe ser llevada a la minectomía emergente. Sí, Esteban, tiene toda la razón, o sea, la posibilidad y el mensaje principal de la charla, no solo de la parte del manejo quirúrgico y no diferir la descompresión emergente de estos pacientes por la necesidad o no de una instrumentación, está dado precisamente por los hallazgos que nosotros podemos identificar en la tomografía y sumado al contexto clínico, sabiendo que la resonancia, como fue precisamente en este caso, demoró tanto tiempo, eso puede ir en contra de la evolución y del pronóstico neurológico que pueda tener los pacientes y la recomendación, y de hecho muchos de los pacientes que están en los reportes de casos son operados también en ese contexto de la tomografía, y de hecho antes de la tomografía en los reportes de casos que habían los pacientes se operaban a lo sumo con un mielotac. Entonces la resonancia no debe ser pues como la justificación para evitar la descompresión y la intervención quirúrgica emergente de estos pacientes.
Bueno, ¿alguna otra discusión? El doctor Carlos Ruiz, no sé si está conectado. Buenos días, Daniela y a todo el mundo. Pero es que yo veo que el doctor Ignacio González está hablando en este momento. No se escucha. Bueno, dice que el doctor Ignacio pidió levantar la mano, pero yo no lo escucho. No sé si fue un error. Profe. Bueno, Daniela, gracias por su presentación. Yo creo que había dos temas centrales aquí, pues como alrededor de este caso, y era, de estos casos, perdón, y era, uno era el proceder solo con tomografía, pues como acaba de decir el doctor Quiseno, pues es importante tener la opción de operar el paciente solo con la sospecha clínica y la imagen tomográfica, aunque a veces esta imagen no sea pues la más contundente, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente y todo lo demás. Sin embargo, pues el examen yo creo que ideal es la resonancia y pues teniendo en cuenta que ya la mayoría de centros de tercer y cuarto nivel tienen resonancia disponible pues como método de diagnóstico urgente, creo que media hora o una hora pues de que dure la toma de la resonancia, no creo que afecten el resultado final del paciente, y por el contrario podrían permitir que se diagnosticaran de pronto lesiones asociadas, la posible etiología, y eso permitiera un mejor planteamiento quirúrgico. Pero estamos de acuerdo en que una opción muy válida es operar el paciente solo con tomografía. La segunda parte de la conversación, que usted también de pronto lo mencionó ahí sutilmente, Daniela, es la necesidad de instrumentar esos pacientes. El segundo caso, pues usted no mostró todos los casos completamente, pues había arteriografía, el segundo caso tuvo también tomografía y tuvo algún grado de dilación en el manejo, pero la idea de instrumentar, creo que muy pocos casos de esto necesitan instrumentación, y yo creo que los pacientes de hematoma se drenan con laminectomías centrales o con laminectomías alternadas y son muy extensos, como el primer caso que usted mostró. Ese era como el mensaje de esta presentación. El doctor Ignacio ha pedido la palabra. ¿Me escuchan ahí? Sí. Eso. Bueno, Daniela, me gustó mucho tu charla, pero me parece que no hiciste el suficiente énfasis en el dolor. El dolor que presentan los pacientes que tienen un hematoma intraespinal es un dolor severísimo, que se irradia de manera axial, pero es como una especie de dolor neuropático que se irradia a través de todo el territorio de la médula. Es un dolor que es por fuera de lo normal y que nos debe llamar la atención. Cuando hagamos una cirugía y el paciente tenga un dolor exagerado, no nos debemos confiar en el reporte de la enfermería y colocarle morfina, sino ir a ver el paciente, porque muchas veces se torna parapléjico y no se dan cuenta en el servicio de enfermería. Yo tuve un caso de un paciente que después de una laminectomía cervical caminó hasta las 2 de la mañana. Esa vez madrugué mucho a verlo y se quejó de mucho dolor. Desafortunadamente me llamaron, yo le ordené su dipirona, y cuando llegué a las 5 de la mañana a evaluarlo, estaba cuadripléjico. Lo operé inmediatamente, o sea, 3 horas después, pero el paciente quedó cuadripléjico. Entonces a esto viene un comentario, y es que no tiene pues ninguna razón de tener una paciente que viene con un cuadro súbito de paraplegia, le hagamos un TAC en el que se sugiere la presencia de un hematoma y esperemos 28 horas más por una resonancia
entre comillas, emergente. Eso no tiene razón de ser. Me parece que cuando ya se opera una paciente de forma tan tardía, lo que estamos haciendo es agregarle más morbilidad y más complicaciones, porque tanto el cirujano como todo el personal sabe que esa paciente no tiene ninguna posibilidad de recuperación y lo que estamos haciendo me parece que es causándole más daño. Yo creo que tú dijiste que 48 horas era el tiempo, pero me parece que eso es un tiempo exagerado. Yo creo que ningún paciente con una médula comprimida por un hematoma 48 horas tenga alguna posibilidad de recuperarse. El doctor Jorge Giraldo decía que este tipo de lesiones, la sola sospecha nos debería hacer tratar al paciente como si fuera una herida de corazón, meterlo al quirófano tumbando las puertas como hacen los cirujanos cuando les llega una herida de corazón. Tenemos que tener esa consideración y muchas veces por comodidad nuestra preferimos esperar 28 horas una resonancia que no nos aporta mucho más de lo que nos aporta el TAC. Eso era todo lo que quería decir. Espero ver algún otro comentario. El doctor Asensio ha pedido la palabra. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, sí, tengo varios comentarios. Primero, felicitarte por la presentación, ¿no? Entonces, con respecto a las posibles etiologías que de pronto no se han discutido, tener en mente el antecedente de quiropraxia, importante. Aunque son exóticos los casos, pues está descrito y hay que tenerlo en mente siempre. En cuanto al signo del Mercedes-Benz, no es un signo patognomónico y tampoco es exclusivo. De hecho, fue escrito por primera vez para la lipomatosis epidural compresiva de la cauda equina más inferior. Estoy de acuerdo con el énfasis que se hace de la tomografía. De la inmensa mayoría de hematomas espinales que nosotros hemos visto, la casi totalidad eran visibles por tomografía. ¿Qué sucede? ¿Por qué piden resonancia? Pues piden resonancia porque pues, tienen inseguridad con el hallazgo tomográfico. La gente no está acostumbrada a ver esta condición ni por tomografía ni por resonancia, entonces siempre hay mucha divagación, inseguridad al respecto, entonces quieren llenarse simplemente de más elementos o estar más seguros antes de cualquier tipo de intervención aguda. Tener en mente siempre que la señal de resonancia pues tampoco es tan sencilla de interpretar. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de lo que estamos familiarizados con respecto a el sangrado parenquimatoso cerebral, pues todos conocemos que los estados de oxigenación por fuera del parénquima son muy diferentes y por ende el proceso de degradación de la hemoglobina varía. Entonces no es tan sencillo como ver los hematomas extraaxiales del compartimento intracraneano. Además que la mayoría de los pacientes que llegan aquí con sangrados subdurales, pues tiene diferentes grados de degradación de la hemoglobina y por eso la señal es heterogénea. Con respecto a angiografía, solo pienso que está indicada si hay sangrados focales, si hay sangrados epidurales, sobre todo focales, que nos puedan dar la etiología específica de una malformación, pero en esencia para sangrados extensos no está indicada. Por último, decir que del 100% de los hematomas espinales que hemos visto, ninguno estaba sospechado en la práctica clínica. Todos fueron hallazgos incidentales o hallazgos propios del proceso de descartar la etiología de una mielopatía compresiva. El primer hematoma espinal que vimos, lo vimos por allá como en, ¿qué? Hace unos 12, 14 años, y era por unas heparinas de bajo peso molecular en una paciente que hizo un déficit neurológico agudo en el contexto de una hospitalización por otras causas, específicamente por causas cardiovasculares. Y el sangrado fue visto de manera clara por tomografía. Entonces, con eso quiero despedirme y recalcar que la tomografía es suficiente, al igual que en el compartimento intracraneano. Lo que pasa es que hay que hacerla bien e interpretarla adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su aporte. El doctor, a mí me sale que el doctor Gustavo Giraldo ha levantado la mano.
No sé si el profe va a dar alguna intervención adicional. No, yo no levanté la mano, pero Me salió que levantó la mano, perdón, profe. Pero bueno, no, la discusión estuvo muy interesante y yo creo que, pues no, simplemente puntualizar que la responsabilidad de que las cosas se hagan de forma oportuna es de los grupos de neurocirugía, haciendo énfasis a los administrativos en la importancia de que los recursos realmente estén disponibles. Muchas veces a mí también me ha tocado operar pacientes me ha tocado o he operado pacientes únicamente con una imagen tomográfica, pero está claro que en la mayoría de los centros donde hay neurocirugía hay resonador y por lo tanto, pues el paciente en lugar de llevarlo a una tomografía, pues se lleva el resonador y, y eso puede tener menos, eh, menos atraso pues como en la toma de las decisiones. En cuanto a la oportunidad quirúrgica de la descompresión, pues realmente las ventanas terapéuticas en lesión medular todavía son muy vagas y cada vez se acorta más el tiempo de la ventana terapéutica. Yo creo que en hematomas espinales eso no existe. Los únicos estudios que montaron una ventana terapéutica, digamos, con algún grado de seriedad fueron los nazis, pero recientemente ya en el grupo de AO, de lesión medular de AO, ya completaron los 309 pacientes que se necesitan para nuevamente reevaluar las ventanas terapéuticas en los pacientes con lesión medular aguda, y es el estudio POEM, pues que muy probablemente en este próximo semestre vamos a tener el reporte y que muy probablemente va a bajar esa ventana terapéutica a 12 horas y muy probablemente en algunas condiciones especiales a 8 horas. Entonces, vamos simplemente a hacer énfasis en eso, en que los neurocirujanos somos los que le tenemos que dar la relevancia a las decisiones que también son administrativas para que los pacientes se beneficien de los tratamientos más oportunos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Daniela, ¿alguien más ves por ahí que haya levantado la mano? No, profe, esos son los que me aparecen aquí en la aplicación. Hola, Daniela. Salomón, Hola, si Hola, profe. puedo hacer un comentario. Hola, ¿me escuchan bien? Sí se escucha. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, Daniela, sí, felicitarte nuevamente, pues como lo han hecho todos. Me gustó mucho la manera como haces el organigrama de tus presentaciones, las plantillas que utilizas, se ve demasiado práctico y pues como muy bien presentado. Varias cositas. Por ejemplo, bueno, el doctor Carlos Ruiz finalmente menciona algo con respecto a la técnica quirúrgica, ¿cierto? Porque siempre tenemos casos donde hay hematomas epidurales que se presentan con esa distribución en espiral, que en un nivel cefálico o proximal se observa compresión epidural anterior y va girando y se ve más compresión posterior y termina en caudal con mayor compresión anterior. Entonces, una de las preguntas era eso: ¿qué se hace en esos casos con respecto a la técnica? ¿Se abre todo, cierto? Conociendo que es un paciente anticoagulado que va a requerir, entonces, si pensamos en una laminectomía extensa, mayor exposición de tejidos blandos, mayor sangrado, mayor morbilidad por pérdida de volumen, por pérdida sanguínea, ¿cierto? Entonces, una de las primeras preguntas era eso: ¿qué se hace? Como el doctor Carlos Ruiz lo planteó, laminectomías intermitentes, ¿cierto? Según el nivel de compresión, se hace una laminectomía con resecciones laterales y facetectomías, como tú también lo planteaste en una de tus diapositivas, o simplemente uno considera su plan quirúrgico con respecto a la imagen, ¿cierto? Para lo cual, en ese punto, la resonancia tiene ese papel identificador del nivel.
que es otra de las utilidades que mencionaría. Y además, como menciona el profe Nacho, ¿cierto? Llegar con ese tipo de pacientes tumbando puertas al quirófano, yo lo plantearía más fácil tumbar la puerta del resonador como se hace en el protocolo stroke. El paciente que llega con esos síntomas cardinales, dolor, INR elevado, paraplejía o paraparesia o déficit neurológico, ¿cierto? Tenemos tiempo para hacer ese manejo simultáneo, reversión de la anticoagulación, pedir una resonancia urgente, tumbar cualquier otra resonancia que se vaya a hacer, como se hace en el protocolo stroke cuando llega un paciente con una sospecha de ACV, e inclusive a veces con menos déficit neurológico, y la labor del neurocirujano es esa, es plantarse y decir, no, primero va esta resonancia, ¿cierto? Este paciente con este ACV quizás tiene menor déficit o quizás no va a requerir un tratamiento especial, pero este paciente sí necesito la resonancia ya porque me va a decir que lo debo operar urgente, ¿cierto? Y también, otro comentario con respecto a lo que dijo el profe Ignacio es, estos pacientes, listo, si se plantea que llegó ya con déficit neurológico instaurado y estamos definiendo que lo vamos a operar, ¿cierto? Sabemos que el paciente, pues, posteriormente, bueno, va a la resonancia, va a manejo quirúrgico y va a UCI, pero el que llega con el hematoma, lo identificamos, tiene dolor, pero no déficit neurológico, ese paciente no lo podemos dejar en un piso. Tenemos que ser claros en que ese paciente va a UCI, para hacer control neurovascular seriado, seguido, para evitar este tipo de sorpresas, ¿cierto? Progresiones no detectadas del déficit neurológico, en fin. Bueno, eso era más o menos como los comentarios que quería hacer. Si alguno de los profes tiene como alguna contrarrespuesta, no sé. Gracias. Bueno, muchas gracias por la participación de todos.